Hola, mi nombre es Alexander Paternina Fernández del curso 54415 Administración Pública de la Universidad PUN. Hoy le estaré hablando de la Corte Constitucional. Su misión. La Corte Constitucional es una entidad judicial encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 y 244 de la Constitución. La visión de la Corte Suprema será la entidad que mediante la jurisprudencia y ejercicio y control del poder público será conocida nacional e internacionalmente. La Corte Constitucional es una institución de la rama jurídica del poder público creada mediante la adopción de la Constitución de 1991 con el fin de guardar la integridad y la supremacía de la Constitución política. La Corte está integrada por 9 magistrados, miembros que son elegidos por el Senado de la República, proporcionados individualmente, 3 por el presidente de la República, 3 por la Corte Suprema de Justicia y 3 por el Consejo de Estado. La duración de estos magistrados, su periodo está en 8 años, los cuales no pueden ser reelegidos. Entre sus funciones está decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformarios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios y procedimientos de la decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a la referendo o a una asamblea constituyente por la reforma de la Constitución, solo por vicios de procedimientos de su decidir sobre la constitución de los referendos sobre las leyes y las consultas populares y plebiscitos del orden nacional, estos últimos solo por vicios de los procedimientos de su convocatoria de la decidir sobre las demandas de la inconstitucionalidad que preceden a los ciudadanos contra las leyes, tanto con el contenido material como por vicio de procedente de su decidir las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos que por fuerza de ley dictan los gobernantes funcionarios de los artículos 150, numeral 10 y 341 de la Constitución. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 133 de la Constitución. Decidir definitivamente sobre la constitución de los derechos legislativos que dicten el gobierno con funcionarios del artículo 212, 213, 215 de la Constitución. Sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucional. A continuación, les voy a hablar de un caso de una sentencia, de la sentencia T987-12. Esta sentencia va dirigida sobre el derecho del consumidor. Naturaleza constitucional del servicio público de transporte aéreo de pasajeros. Reglamentación. El transporte público aéreo es por mandato de ley y servicio público esencial, lo que significa que el mercado económico del transporte propio para tratamiento intermediado por el Estado. Acá podemos ver una acción de tutela interpuesta por Gustavo Quintero Navas contra la empresa Avianca S.A. El tratamiento de revisión de los fallos proferidos por el juez directamente penal municipal con función de garantías de Bogotá, por el juez 11 penal del circuito especializado de la misma entidad que resolvieron las primeras de segunda instancia en respecto de la acción de tutela promovida por Gustavo Quintero Navas contra la aerovías del Comité Americano de Avianca. Los hechos relevantes y acción de tutela a la impuesta. El ciudadano Gustavo Quintero Navas es usuario frecuente del servicio de transporte
aéreo de pasajeros del propuesta de Avianca. El 2 de diciembre de 2011, el actor tuvo un atentado con los empleados. Este hombre tuvo un atentado con los empleados por un tema de vuelo. Resulta y pasa que el hombre perdió un vuelo y lo que hizo fue irse en contra y irse en discusiones con todo el personal de la aerolínea porque perdió el vuelo. En ese aspecto, como se fue en contra de ellos, él interpone una tutela, ya que la empresa Avianca lo pasó para una lista negra de pasajeros no deseados. Él se dirige con una acción de tutela interpuesta por él el 2 de diciembre del 2011, dirigido hacia el aeropuerto destinado directamente hacia Avianca, porque Avianca le prohibió los viajes de él durante un año. El día 26 de marzo del 2012, el gerente de servicios de Avianca le remite al ciudadano Quintero Navas un comunicado donde él explica que por su conducta él no puede viajar durante un año en estas aerolíneas. El 26 de mayo, Quintero Navas formula una acción de tutela con los siguientes casos, con los siguientes hechos: el derecho al debido proceso, puesto que fue incluido en una mención lista negra que era en realidad una sanción impuesta por la aerolínea; los derechos de intimidad, porque él siente que fueron violados sus derechos de intimidad, ya que Avianca recolectó información de él sin su debido proceso, sin pedirle autoridad a él; el derecho del trabajo, ya que él se mueve constantemente en las aerolíneas para poder trabajar; y el derecho a la igualdad de los derechos del consumidor. También él siente que fueron violados porque Avianca, si él es un prestador de servicio público, Avianca está derogando todos sus derechos en ese caso. La primera respuesta, que fue enviada mediante el comunicado del 24 de mayo de 2015 por el juez primera instancia, el juez le dice que al demandante que Avianca no ha vulnerado ninguno de sus servicios, ya que él había suministrado, al llenar la información en la Avianca, él había suministrado toda la información para que Avianca utilizara sus datos. La decisión en primera instancia, el 4 de junio del 2022, fue por el juez. El juez dice que en ningún momento Avianca deroga o viola los derechos de él, ya que él le había facilitado toda la información a Avianca antes de tomar su vuelo para que Avianca tome sus datos. Entonces no hay ninguna violación, ya que por sus actos, los actos que él tuvo ese día de discutir con el personal, eso lo que hizo fue que Avianca tomara esa decisión. Por lo tanto, en primera instancia, el juez deniega toda esa acción de tutela que él implementó. Después de esta decisión del juez, hubo una imputación por parte del ciudadano Quintero Navas, donde dice que no fueron tomadas sus casos, no fueron tomados, sino fue tomado lo que principalmente expuso Avianca sobre su caso. No fueron tomadas sus palabras en primera instancia. Acá ya vemos que la Corte Constitucional hace trámite cumpliendo con el supuesto decreto del 2591 del 2021, del 1991, donde explica y pasa el caso a la Aeronáutica Civil, donde la Aeronáutica Civil se pronuncia sobre el caso. Podemos ver que la Aeronáutica Civil expone todos sus casos diciendo de que Avianca es una empresa prestadora de servicios y por ende debe de prestar los servicios, no puede negarse a prestar ningún servicio. En caso de que ya se pronuncia la Aeronáutica Civil, pues ya la Corte Constitucional pues expende un decreto donde dice que Avianca debe de por regla habilitar todo, y no tanto a él, sino sacar a todo el personal que haya metido en esa lista negra. Y este caso, pues Quintero Nava gana el caso porque no lo logra solamente para él, sino para todo el personal que había metido, para todas las personas que nunca habían impuesto tutela sobre este caso. Pero uno de los derechos fundamentales que nosotros tenemos es que tenemos derecho a la libre transporte, porque es un transporte público.
Muchas gracias, este es mi aporte.